Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a un programa más de En la Mira, programa para pues hablar extensamente sobre temas que a todos nos debe interesar o creemos que nos debe interesar aquí en este pujante y dinámico municipio de Los Cabos. Saludo a mi amigo y compañero de programa, Justo Couto. ¿Cómo estás, Justo? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Buenas noches. Un buen momento para poner en la mira uno de los temas más importantes y que más trascendencia tendrán en el futuro de Los Cabos. Bueno, en esta ocasión hemos invitado a tres expertos, tres especialistas en cuestiones de energía, de planeación, de estrategias en infraestructura y sobre todo también desde el punto de vista político y legal, que es uno de los invitados de hoy. Empezamos con las damas. En esta ocasión está Jacqueline Valenzuela, ella es directora general del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, aquí en Baja California Sur. Ella está en la capital, precisamente ahí en La Paz. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bienvenida. Hola, muy bien. Buenas tardes y gracias por la invitación a este espacio tan rico de discusión. Oye, aprovecho para que nos plantees un poquito de qué hace esta empresa que diriges ya desde hace algún tiempo y que tiene que ver, obviamente, no solamente con la energía, sino también con el medio ambiente. Sí, mira, somos una asociación sin fines de lucro. Estamos desde 2016, ya vamos a cumplir 8 años, tratando de incidir en temas de transición energética y calidad ambiental. La parte energética ha sido muy importante, sobre todo en el municipio de Los Cabos, y hemos tratado de posicionar primero cuáles son los retos que tienen nuestros sistemas eléctricos aquí en Baja California Sur, por qué somos una isla energética, pero a la par, cuáles son las oportunidades para poder tener un sistema diversificado y ser la primera isla energética que pueda tener una gran penetración de energía renovable. Eso hacemos en términos prácticos, trabajamos con toda la población y desde un enfoque de colaboración con desde la Pentahélice trabajamos mucho con los gobiernos municipales, el gobierno del estado, con la iniciativa privada, con comunidades, sobre todo las aisladas de la red eléctrica y con otros aliados y aliadas, con otras organizaciones para avanzar en estos retos energéticos. Oye, si es no lucrativa, ¿cómo le hacen para sobrevivir? Perdón la indiscreción, pero ¿de Mi dónde pregunta vienen los fondos favorita. para su mantenimiento y su actividad en general? Sí, mi pregunta favorita, porque es donde puedo mencionar los donativos. Sí, como bien dices, nosotros tenemos una estructura organizacional, tenemos una estructura operativa que pagamos salarios, cumplimos con nuestras obligaciones patronales, por supuesto, también, y tenemos un consejo directivo ciudadano que de la mano con la dirección ejecutiva que yo ocupo, accedemos a diversos fondos, principalmente fondos filantrópicos que apoyan causas del medio ambiente para nosotros poder hacer este trabajo, que es un trabajo muy técnico y que requiere de muchas especialidades interactuando entre sí. Como tenemos aquí el panel de expertos, nosotros también dentro de nuestro staff tenemos abogados, ingenieros, ingenieras, personas de las ciencias sociales también y sobre todo expertos de la parte ambiental. Ya, y realizan además monitoreos de la calidad del aire y del medio ambiente y de los gases que a veces se sueltan por ahí de ciertas termoeléctricas. Así es, descubrimos en el 2016 que fuentes principales de contaminación son, por ejemplo, las fuentes móviles. En segundo lugar, aquí en la región son las fuentes fijas y por último las fuentes de área, y nos dimos cuenta que son diversas y sobre todo que nadie las monitorea al 100% y que realmente la población en términos de calidad del aire no sabemos lo que estamos respirando. Entonces ahí es donde encontramos una veta de oportunidad de informar a la población como centro científico ciudadano sobre qué estamos respirando, cuáles son los impactos de las fuentes móviles y fijas en la salud humana y en los ecosistemas. En este caso hemos estado muy enfocados en la parte de fuentes fijas, generación de electricidad. ¿En todo el estado, supongo, o solamente en La Paz y Los Cabos? En todo el estado, porque tenemos dos sistemas eléctricos, el sistema Mulegé y el sistema Baja California Sur.
Ah, ok. Sistema Mulegé y Sistema Baja California Sur. ¿A qué te refieres con sistemas? Perdón, de una vez aprovecho. De una vez, bueno, ya entramos en materia. Como muy poca gente sabe, Baja California Sur es una isla energética. ¿Por qué nos referimos como isla energética? Porque no nos encontramos conectados con el sistema interconectado nacional. Esto quiere decir que toda la electricidad que se consume en todos los municipios de Baja California Sur tiene que ser generada en este estado. Es decir, no tenemos acceso a la electricidad que se genera en el resto del país, ni en Baja California Norte, ni en toda la parte del macizo continental, digamos. Entonces estamos nosotros solos generando electricidad, consumiéndola y sobre todo determinando cuáles son los usos que se le va a dar a esta electricidad. Por eso nos referimos como isla energética. Y esta isla energética tiene dos sistemas eléctricos aislados entre sí. O sea, ya somos muy únicos por ser una isla energética, pero además tenemos dos sistemas que entre sí no se conectan y no se reconocen. Para el municipio más grande en términos territoriales, que es el municipio de Mulegé, existe un sistema eléctrico exclusivo. Ellos tienen su propia generación, distribución y transmisión y alimentan su consumo. En el caso del sistema Baja California Sur, son 4 municipios interconectados: La Paz, Los Cabos, Comundú y Loreto. Pero aquí de manera particular la generación de electricidad está concentrada en el municipio de La Paz y el municipio de mayor consumo eléctrico es el municipio de Los Cabos. Por eso hablamos que son dos sistemas que no se hablan entre sí. Bueno, esta información es básica para poder entender de lo que vamos a hablar. Así es que vamos a continuar con la presentación de nuestros invitados. Está el ingeniero Alejandro Flores. Él es asesor en estrategias y planeación de infraestructura para KTI, que es una empresa que se dedica precisamente a la planeación, esto que acabo de mencionar, ¿no? Que es pues ver cómo un desarrollo o una empresa hotelera o un complejo condominial, supongo, va a realizar sus conexiones, sus servicios básicos, como son la energía, el agua y pues también me imagino que das asesorías en la construcción de estos desarrollos, ¿no? Cuéntanos un poquito ya con más detalle para que podamos entender los que no estamos familiarizados con esta actividad de ingeniería muy importante. Así es, Armando, muchas gracias. Buenas noches, Justo, Jacqueline, regidor. Mira, nuestra empresa se dedica a lo público y a lo privado y me gustaría hablar en esta ocasión mucho más de nuestro involucramiento en el ámbito público, ya que el tema de la energía, como lo es el agua y los residuos sólidos urbanos, solamente se pueden resolver en una asociación público-privada y en esta relación simbiótica que existe entre, digamos, en este caso el desarrollo turístico que existe en el área de Los Cabos, el mismo desarrollo de infraestructura que depende del gobierno, en este caso del gobierno federal principalmente, y cómo desde el municipio y desde el estado se requieren generar las condiciones para que esto suceda. Nuestra empresa desde hace un par de años se dedica a asesorar sistemáticamente al municipio de Los Cabos en materia de planeación urbana y también realizamos el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para Baja California Sur en esta edición con un capítulo muy grande de armonización ecológica, que eso no es menor y lo tenemos que tener en la primera dimensión de todas las decisiones que tomamos, y ahora ya con un plan maestro de infraestructura, ya que la planeación urbana históricamente se limitaba sobre todo al urbanismo, ¿no? O digamos a la arquitectura, y nosotros ahora con una cachucha más de ingenieros, de eficiencia, de eficacia, de mitigación de los impactos nocivos, estamos queriendo aportar a que este desarrollo sea un desarrollo ejemplar y que sobre todo pueda mantener lo que es el encanto de Baja California Sur, la exclusividad que tenemos en este medio físico natural, pues lo peor que podemos hacer es acabar con ella. Nosotros creemos que pues sí hay esta versión donde se puede dar un desarrollo no nada más sostenible, sino sustentable, y pues estamos aquí para generar esos insumos de información para la toma de decisiones. Supongo que
Tengo que aquí intervenir en ese sentido, lo que en un principio Fonatur hizo, pero que se quedó corto, ¿no? Cuando se declaró a Los Cabos como uno de los polos de desarrollo turístico, precisamente por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ¿no? Claro, digo, el mismo nombre, Centro Integralmente Planeado Los Cabos o Loreto, es lo que pretenden como una política pública de promoción al turismo. Hoy por hoy, pues sabemos que esos centros están rebasados. Poligonalmente, las áreas que fueron destinadas para ella, pues hoy el centro de población las excede por mucho. Yo lo que te pudiera decir en ese sentido es que se nos salió completamente de las manos el crecimiento acelerado en todo el estado. Digo, en Los Cabos es muy puntual, es muy coyuntural en la época post-COVID, el cambio de hábitos de consumo que hay, la misma integración que existe poblacional, es un microcosmos que refleja a toda la nación y también la inmigración internacional, y también por lo mismo es un muy buen laboratorio para poder entrenar todas estas políticas públicas de cómo podemos crecer con la menor mitigación, con la mayor mitigación de los efectos hacia el medio ambiente. Bueno, también está con nosotros el quinto regidor del 15º Ayuntamiento de Los Cabos, Jesús Alvarado, quien también se le conoce cariñosamente como Cheto Alvarado, de familia arraigada aquí en San José del Cabo, en esta cabecera municipal de Los Cabos. Y pues le damos la más cordial bienvenida porque estás además como presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Urbana y Medio Ambiente, ¿no? Correcto. Armando, justo muchas gracias por invitarme a este programa, y amiga Jacqueline y Alejandro, igualmente, saludos. Justo, pues a ver, lanza la primera piedra, ahora sí. Gracias. Pues mira, me gustaría preguntarle inicialmente a Cheto, de acuerdo a su perspectiva, cómo es que hemos llegado a este punto en términos de, pues sí, de disponibilidad energética, ¿no? La disponibilidad de este insumo tan importante para el crecimiento de Los Cabos. Y bueno, pues dejando claro cómo efectivamente no estábamos viviendo en Dinamarca, ¿no? Y esto no estaba ya perfecto y empezamos con problemas hace 15 minutos. Adelante, Chito. Sí, gracias, justo. Pues muy válida tu pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a este caos energético que tenemos, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener un sistema tan endeble que está colgado con pincitas, ¿no? En estos momentos, hoy en 2025, ¿no? Y pues la pregunta pudiera tener muchas respuestas o mucha forma de responderlas, pero yo se lo atribuyo principalmente a una falta de visión, de planeación y sobre todo de ejecución política. Porque este crecimiento exponencial, como lo comentó ya el ingeniero Flores, que hemos estado teniendo en los últimos años, se veía venir. Y si no se veía venir, lo pudiste haber prevenido en los siguientes 4 o 5 años de ese pico de crecimiento poblacional, donde se pudo haber actuado en 2010 o 2015 inclusive a más tardar, para intentar revertir este problema tan grande que tenemos en energía, que ojo, no es únicamente en el tema energético. Pasa lo mismo, y el problema de raíz o las causas del problema de raíz son las mismas orígenes del problema que tenemos de movilidad, de agua potable, de un desarrollo urbano descontrolado y pues desmedido, ¿no? Con una falta de planeación y con una falta de visión. En estos momentos pudiéramos decir que nos estamos asfixiando en temas de servicios. Y regresando al tema de la energía, no es muy diferente a todos los demás. La falta de gestión política y la falta de voluntad y de capacidad de hacer las gestiones necesarias a nivel federal, porque tenemos que entender que la generación, transmisión y distribución de electricidad pues son de competencia o son atribuciones federales, cada una con sus dependencias o cada una con su institución o organismo que lo controla, pero dependen exclusivamente de la federación, viene desde la Constitución. Pero no nos deslinda a nosotros los políticos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, de cruzarnos de brazos y esperar a que el gobierno federal responda
o solucione el problema, sino todo lo contrario. Tenemos que tener esa voluntad y capacidad política para ir a tocar las puertas a la Ciudad de México y a los institutos, y a las organizaciones, y a los servidores públicos que tengan esa capacidad de ejecución y de decisión para decir, levantar la mano, aquí en Baja California Sur tenemos un problema y necesitamos de un rescate del gobierno federal. Es la única forma de hacerlo. El gobierno estatal y el gobierno municipal no tenemos ni la capacidad técnica ni económica para resolver el problema de energía, pero sí necesitamos de la capacidad y de la voluntad para hacer las gestiones necesarias en invertir en ese tipo de infraestructura. Evidentemente. Ahí, Alejandro, me gustaría preguntarte en qué es lo inmediato que se tiene que hacer en términos de gestión, planeación, preparación y generación de insumos para que estas diferentes instancias a las que Cheto hace alusión puedan hacer su trabajo y resolver el problema. Y de paso te preguntaría, en tu opinión, de cuántos años estamos hablando, porque evidentemente, así como el problema no se generó en 10 minutos, pues la solución tampoco será así por arte de magia, ¿no? Bien, bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que tener todos claros es la ruta crítica, y esta ruta crítica sí se gestiona a través de las instancias de gobierno, que no nada más son las federales. Estas gestiones que se hacen desde los ayuntamientos, el propio gobierno del estado o incluso el Congreso, es cómo primero tenemos claro el problema aquí en Los Cabos. Esto se vincula directamente con la tercera actualización, por ejemplo, del PDU. Tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, cuántos vamos a ser y en dónde, para poder tener la dotación energética clara y empezar a eso vincularlo a una política energética. Toda esta información base de qué es lo que requiere suceder, que por ejemplo ya el insumo técnico para el CENACE, que es el Centro Nacional de Control y Energía, que es el que opera la red, el que prende y apaga las plantas, se traduce en un diagnóstico, en un pronóstico, perdón. Y ese pronóstico tiene que ir incrementándose todos los años. Históricamente nos han dado pronósticos de crecimiento entre 3 y el 4% y terminan siendo entre el 10 y el 15%. ¿No? Que fue lo que sucedió el año anterior, el del 24 al 25. Entonces tenemos una política energética ahorita muy desfasada en los insumos base de qué es lo que está sucediendo. Ahora, todo esto sería muy fácil culpar a la Comisión Federal de Electricidad de no resolverlo. Y esta ruta no la tenemos clara, que hay más dependencias que tienen que atajar este problema primero. La Comisión Federal de Electricidad lo que requiere es recibir las instrucciones, el presupuesto y las facilidades para no solamente mantener el sistema con alfileres, como milagrosamente lo ha hecho hasta la fecha. Hoy grabamos en la semana más caliente del año, que es donde tenemos el mayor consumo energético también. El problema hoy mismo es muy agudo, y lo que requerimos transparentar es estos insumos de información a la Secretaría de Energía, para que la Secretaría de Energía, que es donde se hace esta política pública energética, pueda gestionarle los recursos para que puedan bajar a CFE. Entonces, nuestro problema hoy es de un tamaño de unos 700 megawatts. ¿Esto es mucho o esto es poco? Decía en la última mañanera la presidenta, cuando anunciaba las redes, el programa de redes que va a hacer en su sexenio de transmisión a través de CFE, y anunció que la próxima semana hablará incluso de Los Cabos y de las soluciones en generación para Los Cabos, que el problema de Belice era más o menos de 280 megawatts, que es de un país entero, anunciando que habrá más de 6,000 megas de generación adicional para ser distribuida en el país. Lo comparaba con Belice de 280 megas. Bueno, nuestro sistema es de 700 megas, es 2 veces más grande que un país entero, aunque somos de los estados con menor población en el país, y Los Cabos en particular es más o menos la mitad. El problema de Los Cabos, el tamaño energético es de 350 megas, más o menos el crecimiento que habrá en números redondos, y hoy no está a la vista cómo vamos a salir del problema de generación y de distribución de una manera ambientalmente congruente.
Se puede resolver de muchas maneras, se ha venido resolviendo, trayendo más equipos, trayendo más diésel, trayendo más combustóleo. Hay toda una lógica y una maquinaria detrás de ella, pero requerimos entender que esa no es la solución adecuada ni para Baja California Sur y mucho menos para Los Cabos. Gracias, Alex. Bueno, Belice tiene 300,000 habitantes, es decir, es como una tercera parte de lo que tenemos en la Baja. Creo que el ejemplo así, sí, es un país, pero pues es como hablar de, ¿qué te gusta? De Tijuana y Mexicali, ¿no? Así es para que nos demos una idea si esto es mucho o esto es poco, ¿no? El reto no es menor, tampoco es el reto más grande que tenemos en el país, y ese ha sido uno de los problemas de gestión, que hay que atraer la atención hacia Baja California Sur, hacia Los Cabos en particular, que es un reflector enorme, y que es posible aprovechar todo este desarrollo turístico en una manera distinta. Y si bien hay un rezago importante de por lo menos unos 10, 15 años, que es el tiempo que se requiere para desdoblar toda esta infraestructura sin ir sobre las rodillas haciéndola, hoy que ya tenemos el problema encima, hoy que ya no hay manera de darle la vuelta, que ya no hay manera de esconderlo y que francamente representa hasta una moratoria de desarrollo por no poder conectar desde las casas hasta los hoteles, hasta la industria, hasta la propia desaladora de Los Cabos, como decían ahorita, pues tenemos que encontrar la manera, no nada más de resolverlo en urgencia, sino de resolverlo de una manera sobre la cual podamos sustentar el crecimiento de Los Cabos. Claro. Oye, Jacqueline, ¿y a qué costo ambientalmente estamos hablando de que vamos a poder resolver este problema en el corto y el mediano plazo? Porque pues obviamente este anuncio de que vamos a tener una planta de generación de combustión interna, pues de todo el abanico de opciones es el que más contamina, ¿no? Oye, solamente, perdón, justo que te interrumpa, antes de que nos conteste esta pregunta, yo quisiera traducir un poquito lo que nos acaba de decir Alejandro, en la situación que se encuentra Los Cabos, ahorita realmente. Él habla de 700 megawatts, y ¿cuál es la proporción de los megawatts con la población, incluyendo toda la infraestructura turística, antes de conocer el costos, ¿no? ¿Tienes esa proporción del estatus en el que nos encontramos? No sé si me expliqué bien. Si tenemos una necesidad de 750 megawatts, lo que dijo Alex. 700 todo el estado, 350 más o menos, la mitad es Los Cabos, pero esa pregunta también le puede contestar Jacqueline. 700, perdón, ¿es para cuánto tiempo? ¿Es para qué es? Es el tamaño de todo el sistema. Es el tamaño de todo el sistema en Baja California Sur. Sí, algunas precisiones, Armando, sobre tanto lo que dijo Alejandro y también lo que ha dicho Cheto, ¿no? Sí es importante que podamos tener una comparativa de saber cuánto es mucho, como se dice, o sea, qué tanto representa el sistema eléctrico nacional, pero también cuánto representa el sistema eléctrico Baja California Sur, que como ya lo dije, comprende 2 sistemas regionales. Entonces, realmente han sido tan difíciles las gestiones ante la Federación porque Baja California Sur no representa ni el 1% del consumo nacional. O sea, imagínense. Entonces, a pesar de que pudiese presentarse Baja California Sur como una pequeña isla, o sea, otro país isla, otro país pequeño, realmente para la Federación somos nada en porcentaje. Entonces, eso es lo que nos ha dificultado las gestiones, porque cuando se distribuye el presupuesto, y eso lo sabrá bien Cheto, se distribuye por población, y entonces en población tampoco pintamos. O sea, estamos hablando de una población de 750,000 habitantes por todo el estado, no llegamos ni al 1,000,000. O sea, el presupuesto destinado para infraestructura nos lleva de calle Iztapalapa, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Porque es una distribución porcentual poblacional. Entonces, bueno, más el flotante que también cuenta. Estás dando en un punto muy interesante. Algo que nosotros hemos discutido con los diferentes tomadores de decisiones es que precisamente debe de haber una reforma federal
con los legisladores para que se tome en cuenta también la población flotante. No somos el único caso, también está el caso de Quintana Roo. Entonces, por supuesto que cuando tienes una población flotante de 5 millones de personas, que además te cae en una temporada del año, por supuesto que la infraestructura va a colapsar, como ya bien lo dijo Cheto, no solo la energía, el agua, la recolección de residuos. Entonces, sí tenemos un problema de fondo en temas de presupuesto, porque Baja California Sur recibe solo el presupuesto para las personas que lo habitan, y esas son 750,000 personas, personas más, personas menos. Entonces, vámonos a los municipios más poblados. Tenemos el municipio más poblado ahorita, que es el municipio de Los Cabos, con 330,000 habitantes aproximadamente. Ya rebasó a La Paz, siendo la capital, que nos estamos quedando con 295,000 habitantes. ¿Qué representa esto en términos de consumo eléctrico? Como dijo ya bien Alejandro, es la parte del crecimiento de la capacidad instalada. ¿A qué me refiero como capacidad instalada? Al número de máquinas que tiene que haber para que haya electricidad, como sea que la genere. Desafortunadamente, por el crecimiento que ha tenido el sistema Baja California Sur, se ha centrado en la parte económica. La falta de presupuesto para tener centrales que tengan incluso sistemas de control ambiental ha permeado en Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Se construyen las centrales de manera más económica, no se le ponen de sistemas de control ambiental, pero también usan el combustible más barato. ¿Y por qué barato? No porque lo regalen, sino porque Pemex produce el combustóleo que se usa actualmente para las centrales de generación de electricidad. Y por otro lado, tenemos un costo adicional, que ese combustible, por barato que esté, tiene que venir por barco. Entonces tenemos un doble impacto ambiental. Tenemos un impacto ambiental al momento que se usa ese combustóleo en las centrales de generación de electricidad sin filtros para la contaminación, y tenemos un riesgo en el mar de manera latente por derrames que han ocurrido y han estado documentados de ese combustóleo que se derrama. Entonces, desafortunadamente, desde mi perspectiva, el presupuesto ha limitado que se invierta en Baja California Sur en tecnologías actuales que por supuesto van a ser más caras. Ahorita el costo de megawatt, por ejemplo, con generación fósil, la más barata, te cuesta alrededor de $1 millón. No compite todavía con las renovables, porque estaríamos hablando que depende el país y depende la tecnología, estarías hablando de $1,5 millones a $2 millones por costo por megawatt. Entonces, ahí es donde vemos que el presupuesto es lo que está limitando que la población, pero también los sectores productivos, tengan la electricidad suficiente. Es un problema de fondo que hay que hablar con los legisladores, y si tenemos 5 millones de turistas que vienen estacionalmente y que ya se dio esta vocación al Estado, entonces necesitamos recibir presupuesto para infraestructura para esa cantidad de personas que habitan estos municipios y este estado. O sea, creo que desde ahí viene como toda la parte de la reflexión, y por supuesto que venga presupuesto para mitigar cualquier impacto ambiental, incluso prevenirlo. Y eso que te viste muy conservadora en el número de habitantes, no sé de qué año estarás hablando en cuanto al censo. 2020. Pero, pues ahorita 2020. estamos en 2025 y andamos, según se habla, de más de 420,000 habitantes, sin contar los turistas. Y eso pues Imagínate. realmente es preocupante por el índice de crecimiento exponencial que estamos teniendo. Por lo tanto, el presupuesto debe también pues ser proporcional a lo que comentas. No sé si estés de acuerdo con eso, Alex. Sí, claro. Mira, y retomando el tema de la planeación y los costos, como lo mencionaba Jackie y el regidor, el problema está tan a la vista que hay una política energética a 30 años. Existen estos documentos, estos bancos de proyectos, en particular el PRODECEN, que es este compendio, este portfolio de proyectos estratégicos, entre otras cosas, que hace la Secretaría de Energía, donde podemos ver las obras de cabecera que se ocupan en generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Hay una obra de cabecera muy en particular que me parece importantísimo para conectar y cerrar el anillo de distribución entre La Paz y Los Cabos, que es una línea nueva que va sobre el Pacífico, 140 kilómetros desde la salida de Cabo San Lucas hasta la entrada de La Paz. Esta línea tiene un costo paramétrico a valor neto presente de unos $100 millones. Y a lo mejor se escucha si eso es mucho o eso es poco,
pero pues aquí el valor promedio de un resort de cualquier lote hotelero en la carretera transpeninsular supera esa cantidad por mucho, ¿no? Por el doble o incluso o el triple. Entonces, si hablamos si 100 millones de dólares es mucho o es poco, pues lo puede sostener el ambiente económico que existe, las actividades turísticas que tenemos acá se prestan para eso. Y es donde nos parece un tanto incongruente y por eso creemos que es un tema de gestión y no un tema de no tener las herramientas, el conocimiento, la capacidad de resolverlo. Las tenemos todas, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, sabemos qué es lo que hay que hacer y requerimos comenzar a alinear a los actores estratégicos en esto, a la población en general, poder difundir esta información y no tener una falsa expectativa. Entonces, lo más importante creo yo hoy es tener el problema claro de qué tamaño es, que es resolvible, que el costo para resolverlo es aceptable, es mucho más que eso y por eso transitar de esta lógica donde es lo más económico a cualquier costo ambiental es mitigable. Y yo creo que es de lo que tenemos que estar hablando. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más el tema de la energía en Los Cabos vital y creo que pues un tema que no podemos pasar desapercibido y que se tiene que trabajar entre todos los protagonistas de esta comunidad que es Los Cabos. Regresamos en un momento, no se vaya. Pero seguimos aquí en la mira la energía en Los Cabos. Tenemos la presencia de Jacqueline Valenzuela de la empresa Cerca, del ingeniero Alejandro Flores de KTI y del regidor Cheto Alvarado, Justo, adelante. Gracias, Armando. Efectivamente, quería preguntarle a Cheto, a la luz de lo que hemos venido comentando en el bloque anterior del programa, pues dada la importancia de la gestión desde lo local y, bueno, por supuesto, celebrando además que él esté tomando esta iniciativa, ¿cuáles prevé que van a ser los primeros pasos para empezar a integrar estos insumos de información y llevarlos a las instancias que conviene, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Adelante, Cheto, muchas gracias. Bueno, sí, totalmente, ¿no? Como lo comenté al principio en mi primera intervención, el gobierno federal es el principal responsable de la inversión, planeación y pues, construcción de la infraestructura necesaria en temas de energética, ¿no? Ya sea generación, transmisión o distribución, que hay que entenderlos como tres monstruos distintos, ¿no? Porque son tres semisectores que se unen, están correlacionados, pero se tratan de forma diferente y tienen los tres igual de relevancia. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Es importante que nosotros, los políticos a nivel local, seamos un facilitador tanto para el gobierno federal, pero también para la iniciativa privada, que tiene este tipo de proyectos o que tiene el panorama de las necesidades a calle, aquí a nivel local, de la cantidad de energía que se necesita para ciertos tipos de zonas o cierto tipo de sectores. Entonces, ser un facilitador para ese tipo de inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, inclusive locales, aquí en Baja California Sur, que hay muchos, para poder abrir las puertas a nivel federal. Decir, cuánta generación se necesita en cierto sector, con qué capacidad puede entrar cierto desarrollador o cierto empresario de proyectos de energía renovable y en qué zona, con qué beneficia, ¿no? Entonces, llevarlo de la mano junto con CENER, con CENACE, inclusive con CFE, para que presenten sus proyectos a nivel federal y que a nivel federal puedan bajarlos a nivel estatal y a nivel municipal, es una de las principales tareas que tenemos ahorita, bueno, que tiene un servidor ahorita para poder pues resolver este problema de energía que tenemos, ¿no? Ya basta de ponerle parches temporales a la solución energética en Baja California Sur. No podemos seguir creciendo nuestra capacidad instalada con generación obsoleta, con maquinaria o con infraestructura que ya tiene más de 30 o 40 años inclusive, que de eso se derivan las fallas energéticas que tenemos, ¿no? Tenemos que renovar de fondo, tenemos que tener una visión, un camino claro
hacia dónde queremos llegar en corto, mediano y largo plazo en temas de generación, transmisión y distribución de energía. Y de la mano del empresario creo yo que es el camino correcto. Excelente. Alejandro, aquí me surge una pregunta, así como con el tema del agua, pues no nada más proviene de los pozos o de la desaladora municipal, y cada uno de los desarrollos está incluso proponiendo ya poner sus plantas de desalación. ¿En qué nivel es aceptable o deseable que los propios desarrolladores o grandes desarrolladores tengan cogeneración, instalen ya sea plantas solares acompañadas de algún generador a base de gas natural o con baterías, etcétera? ¿Qué esquemas existen y hacia dónde tendríamos que ir transitando también en un plan de cogeneración? Claro, bueno, mira, retomando el tema de cuánta ocupamos, si definimos que a Los Cabos tiene un orden de magnitud de consumo actual de alrededor de 350 megawatts, en los próximos 3 a 5 años vamos a crecer por lo menos otro 50% más. O sea, estamos hablando de dónde van a salir 80, 120, 150 megawatts adicionales, que es un buen pedazo del problema. Todo esto está parcialmente ya en solicitudes hacia la propia CFE, y ante el rezago que existe y el tiempo que ocuparía la CFE con todas las condiciones de poderlo mitigar, la figura del autoabasto aislado se vuelve muy interesante de la mano de la nueva política energética de este sexenio, que te permite hasta 20 megawatts, digamos, con una regulación simplificada. Para todo esto, en materia de tecnología, ¿no?, de los fierros que ocupamos para poderlo hacer, yo creo que no hay manera que el estado de Baja California Sur se pueda desarrollar sin tener un acceso al gas natural. El gas natural de entrada nos va a facilitar la reconversión de muchas plantas, incluso de plantas de emergencia, de generadores que se pueden traer a muy corto plazo para dejar gradualmente y muy rápido en desuso el diésel y el combustorio. Ya existe una línea de proveeduría de gas natural, y yo creo que uno de los esfuerzos que hay que hacer en manera paralela, porque no va a haber una gran solución, habrá una serie de soluciones de manera paralela que tenemos que ir implementando desde lo público y lo privado, pero el insumo energético hoy por hoy que nos puede dar esta fase transitoria en lo que podemos llegar a grandes granjas solares fotovoltaicas con respaldo de baterías y respaldo de motores en gas natural en bloques de 40 megas. El tema del hidrógeno es algo que se va a desdoblar muy rápido en Baja California Sur, porque somos el mercado natural para este tipo de sistemas ya más de avanzada, que van a ser mucho más sustentables, pero que se tienen que ir dando gradualmente. Entonces, hoy creo que la base es traer el gas natural por diversas fuentes a Baja California Sur, comenzar la reconversión en bloques de 40 megawatts o de autoabasto aislado en 20 megawatts, y eso le va a permitir en transcurso de un año o dos a la iniciativa privada poder atender a los grandes desarrollos turísticos integrales, que ha sido el modelo de crecimiento de Los Cabos, que se tienen que autoabastecer de sus servicios públicos. Pues si se les generan las condiciones para que lo hagan, van a poner a disposición del resto del mercado la energía eléctrica para la población en general, para los centros de población, al momento de ellos resolverse su necesidad, y irlo escalonando para que esa energía también se pueda entregar a mercado eléctrico mayorista. La subasta de mercado eléctrico mayorista pues es principalmente una puja por precio, y si uno es eficiente en la generación de esta energía, pues será también la primera que se tenga que despachar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, es una fase transitoria, muy recargada en la reconversión a gas natural, con autoabasto aislado, sobre todo para los DTIs o los usuarios calificados, los grandes usuarios por encima de 1 mega, y eso le va a dar tiempo, aire,
a la Comisión Federal de Electricidad en venir a poner, sobre todo las redes de distribución, porque pues el autoabasto es muy local, la generación distribuida que pasó de 500 kV a 700 kV, que eso también ayuda muchísimo a que se pueda seguir desdoblando en los pequeños consumidores. Y si la CFE tiene estas condiciones y no tiene la misma presión, pues la solución que nos puede brindar tiende a ser mucho mejor y más a largo plazo, ¿no? Es algo que tenemos que entrarle por todos los frentes, permitirle, facilitarle a la iniciativa privada que resuelva su problema, que no entra en competencia con la Comisión Federal de Electricidad, al contrario, le da espacio, le da aire, le da tiempo de que se lo pueda resolver congruentemente a la población, y vamos a ir transitando por el propio mercado y por el propio encanto que tiene Baja California Sur a soluciones cada vez más ecológicas, más verdes y más eficientes. Ayer jueves 21 de agosto, en la mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo: vamos a presentar la próxima semana un proyecto muy bonito para Baja Sur. Son 2 o 3 plantas. Se había planteado que hubiera una planta de combustión interna a diésel o combustóleo, y nosotros vamos a hacer una planta solar. Y esta pregunta se la hago a Jacqueline, porque ella nos ha explicado un poquito de las ventajas y desventajas de estas plantas de combustión interna que estaban planeando para Cauzal Lucas. ¿Esto quiere decir que ya no se va a hacer esa planta, Jacqueline? Y este proyecto, pues, ¿cuándo sería y de qué se trata? ¿Cómo interpretas esta pues, noticia que dio ayer jueves la presidenta Sheinbaum? Pues mira, primero una exclusiva para el programa, ¿no? Poderlo comentar es bien importante, porque debemos de ver los proyectos y las noticias, por supuesto, con una perspectiva crítica. De primer momento yo diría es una noticia positiva, pero no tenemos los detalles, no sabemos si va a estar en el sistema Mulegé, por ejemplo, ya lo expliqué, no solo es el sistema Baja California Sur, tal vez la pongan al norte en el sistema Mulegé, no lo sabemos, no tenemos la precisión de dónde va a operar, cómo va a operar. Entonces creo que la primera noticia se escucha bien, y voy a decirlo por qué, porque anteriormente el anuncio era una central de combustión interna que va a trabajar con gas y diésel. Entonces, en términos ambientales, escuchar un proyecto de energía renovable son buenas noticias, como lo comento, con sus reservas y de primer momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo con la información que estamos investigando diariamente? Que la Comisión Federal de Electricidad parece que ha dividido este gran proyecto de 240 megawatts en diversos proyectos. Ahorita la Comisión Federal de Electricidad ha presentado ante la Semarnat y ante la ASEA permisos para una regasificadora y para construir 150 kilómetros de ductos. No, la ASEA es la Comisión Estatal del Agua. ¿O? No, ASEA es ASEA. la agencia de energía. Entonces es quien ahora está dando los permisos por todas las reconfiguraciones que están ahorita sucediendo en el área energética, como ya bien lo mencionó Cheto. Entonces está presentando estos permisos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí están avanzando en la presentación de permisos para utilizar combustibles fósiles. Estos 150 kilómetros de ductos, pues ¿a dónde nos llevan? Al lugar más lógico es a La Paz. Entonces, no sabemos, no se han revelado todavía los expedientes de esta información. En cuanto los tengamos, por supuesto que los compartiremos, pero la realidad es que la infraestructura fósil en planes de la Comisión Federal sigue avanzando. Es una buena noticia escuchar que a la par se anuncia una central solar para Los Cabos. Y ya poniéndome optimista, creo que esto coincide con algo que se ha señalado en voz pública con la iniciativa privada y diversos sectores unidos en Los Cabos, quienes presentamos una carta a la Presidencia de la República precisamente pidiendo esto, que si esos 240 megawatts venían al destino, eran bien recibidos, pero que se rediseñara el proyecto y que se incluyeran renovables. Entonces, pues pensando en cuáles serían mis mejores sueños, quisiera pensar
que se está atendiendo a la voz de la población y que entonces estaríamos ante un proyecto que ya se empieza a convertir en un proyecto híbrido, no como se había presentado al inicio, que era un proyecto solo de fósiles, un proyecto enorme y que parecía que no había diálogo para poder tener injerencia en él. Eso es lo que pienso. Aquí también quisiera yo apuntar algo que se ha venido diciendo pues en general en la población, que los desarrollos que quieren obtener una licencia de construcción tienen que presentar su factibilidad eléctrica, y hay varios que incluso ya están terminados pero no pueden abrir porque no tienen la energía suficiente. Igual hay desarrollos y hay pues diferentes establecimientos que tienen este problema. ¿Qué hay de cierto en eso? No sé quién quiera contestar esto y si esto es verdad, porque se habla incluso que pues hasta de 2 años que podrían hacerlo. Si quieres contesto una parte, Armando. Es cierto, es cierto que en muchos desarrollos existen las factibilidades que da la Comisión Federal de Electricidad hasta cierta capacidad, y al momento de intentar interconectar las unidades que derivan del régimen condominal o del fraccionamiento o de las unidades privativas que corresponda a ese desarrollo, no liberan el 100% de esa capacidad que sí tenían la factibilidad, pero ya no es únicamente por cuestión administrativa o de papel de cómo se da la factibilidad, sino ya es algo operativo, ya es un problema real, es un problema real que no te pueden interconectar porque no existe esa generación, no existe esa capacidad de llevar la electricidad a ese desarrollo donde a lo mejor hace 2 años sí tenías la factibilidad. Entonces, lo que se está haciendo ahorita los desarrolladores es que, pues por cuentagotas y paso a paso van interconectando las unidades para poderle cumplir a los compradores y poder pues terminar de entregarles la unidad que se les vendió, ¿no? Es un problema, sí, claro, es un gran problema que, pues como dijo justo al principio del programa, ¿no? No es un problema que se va a resolver en 10 minutos, tampoco es un problema que se creó en 10 minutos, pero sí tenemos que empezar a actuar en los próximos 10 minutos, porque si no, esto va a seguir colapsando de una forma inimaginable hasta una consecuencia de que el destino se caiga por completo. Armando, y también yo quería retomarlo de ahí porque aquí es donde se vuelve mucho más evidente que la planeación no es abstracta. La energía se produce cuando se consume. Es uno de los principios básicos fundamentales para entender esto. O sea, eso quiere decir que no se puede guardar, no se puede almacenar. No se puede almacenar más allá de los... Ni la puedes tener en papel. Ni la puedes tener en papel, ni la puedes tener reservada, guardada, apartada o rentada. Entonces, si no tenemos una proyección, una visión de una línea del tiempo hacia el futuro, un escenario al cual nosotros queremos llegar, no hay manera de comenzar a atajar el tema. Y aquí es donde se vuelve mucho más pragmático cómo estamos tomando decisiones, con base en qué insumos, hacia dónde queremos ir, porque en las mesas técnicas o en las mesas políticas, en las administrativas, es lo primero que tiene que llegar. Le tenemos que poner de frente a los tomadores de decisiones dónde estamos y a dónde queremos ir. Y entonces esa ruta se puede construir, pero se tiene que construir en el tiempo y tenemos que verlo a 5, 10, 15, a una generación por lo menos, tenemos que tenerlo claro. Y eso es a lo que yo me refería. Y de ahí llevar estas gestiones y ir entendiendo cuáles son estas sumas y restas que hacen los tomadores de decisiones y cada vez enfocarlos más a que, si bien ahorita estamos rebasados, podemos meter las manos entre todos. Como te comentaba, a lo largo de los próximos 2 años hay manera de salir del atoradero, porque la presión social que, por ejemplo, existe en San Lucas por el tema del agua o de la vivienda, no se van a poder resolver sin el tema de energía ya puesta en firme aquí para la población. Entonces, cuando uno tramita una licencia de construcción, te piden la factibilidad, que es la factibilidad de cobertura, que CFE pues, prácticamente está obligada constitucionalmente a dártela, de que en algún momento habrá la red, pero eso no te garantiza que va a haber energía en esa red. Y no lo puedes saber tú ahora, porque tú dices, bueno, ¿en cuánto tiempo me voy a tardar en construir? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en ocupar? O sea, es entendible el grado de incertidumbre que se generó
porque no le apostamos a la población, ni en el desarrollo urbano, ni en el desarrollo energético. Entonces, por ejemplo, aterrizar el PDU de Los Cabos será una gran herramienta para poder tener un escenario de crecimiento de población y de vivienda a propósito del desarrollo turístico, que cada vez tiene que estar más ligado a este tipo de instrumentos de planeación. Tendríamos que empezar con cuál es nuestro plan de desarrollo turístico, que derive en cuál es nuestro plan de desarrollo económico, que derive en cuál es nuestro plan de desarrollo social, y que eso derive en cuál va a ser nuestro plan de desarrollo urbano, ordenamiento y ambiental, que esas tres cosas no se separan de sí mismas. Y cuando comencemos a atajar el problema de esta manera, que ha sido ahora sí que el último grito de la moda para salir de este tipo de problemas de una manera sustentable, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Aquí, ¿cuál es el rol de primera línea de nosotros en cuanto a la autoridad, el municipio? ¿Qué rol tiene para poder contribuir a resolver este problema, Cheto? Pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A la capacidad de gestión. Tocar puertas en los lugares indicados, tocar puertas con la voluntad y con la capacidad política. No es lo mismo nada más querer hacer las cosas y no saber cómo hacerlas, o no tener la audacia o la astucia de saber qué puertas tocar y con qué proyectos, ¿no? La otra también es la capacidad, ¿no? No puedes ir a presentar cualquier invento de generación de energía a la federación que no tenga ni pies ni cabeza, porque no te lo van a aceptar. Entonces, la gestión a nivel municipal y a nivel estatal, llámese de regidores, de síndica, de presidente municipal o de diputados locales, es una corresponsabilidad también junto con el gobierno federal. No le podemos echar la bolita únicamente al gobierno federal a ver a qué horas van a venir a resolver nuestro problema. Nosotros somos el que conocemos a la perfección el problema. Cuánta energía nos hace falta, cuánta energía generamos, dónde estamos débiles en transmisión, en distribución, inclusive en la transformación de la electricidad, para dónde viene el crecimiento. Nosotros somos los que les tenemos que llevar posibilidades de proyectos a la federación para que los puedan ejecutar aquí en Los Cabos. Esa es la forma, trabajar en equipo con los tres niveles de gobierno y con la iniciativa privada, es lo que yo veo para poder solucionar este problema y contribuir con nuestro granito de arena a nivel municipal. Y pronósticos de apagones, ¿no? Es justo, no sé si te quieras referir a eso. ¿Qué le podemos decir a la población? Porque estamos en época justamente, de apagones, ¿no? ¿Justo? Sí, justamente le quería preguntar a Jacqueline, ya ves que ellos tienen este interesante pues, dispositivo que le llaman apagonómetro, que nos platique un poquito de eso. Y también, pues sí, así como la comunidad, la sociedad tiene que pues, aprender a cuidar un poco el agua, a no desperdiciarla, y pues también está el tema de no desperdiciar la energía, de ser eficientes en nuestro uso de aparatos eléctricos y demás. Jackie, ¿qué tanto pinta el consumo de las comunidades? Y segundo, ¿cómo funciona el apagonómetro? ¿Cómo y para qué funciona? Sí, mira, gracias por la pregunta y por esta herramienta ciudadana. Primero, compartirte la reflexión, ¿desde dónde surge? Nosotros como ciudadanía no nos podemos quedar solamente con los brazos cruzados esperando a que nos llegue la información desde las autoridades. Digo, tenemos diversas herramientas y créanme que nosotros somos de las principales usuarias de la plataforma de transparencia. Pero bueno, al final, a pesar de tener una ley de transparencia, pues sabemos que también hay mecanismos que a veces son muy burocráticos y que incluso también hay la posibilidad de que una información se te niegue, ¿no? Sí hay posibilidades en donde hay aplicativos en la ley en donde dice esta información es reservada y no se va a dar, ¿no? Entonces, nosotros históricamente hemos registrado los cortes al suministro por diversos motivos, como ya bien lo dijo Cheto, no es solamente hablar de la parte de generación, que no hay suficiente electricidad generada para la población, también hay que transmitirla y ahí también a veces hay fallas. También hay que distribuirla y ahí también a veces hay fallas, y lo que yo digo siempre, que la única falla que no tiene que ver con las autoridades ni con la federación es cuando uno no paga su recibo de electricidad. Entonces, eso también es un corte, pero no cae en esa cancha. Entonces, cualquiera de los otros fallos en las otras tres categorías que mencioné, nosotros los registramos y los seguimos, lo pedimos a las autoridades, por supuesto, de acuerdo a su nivel de
de atribución y hacemos un conteo. Entonces, eso ha venido mermando conforme han venido estos cambios en la misma Comisión Federal de Electricidad. Recuerden que anteriormente eran empresas productivas subsidiarias, ahora ya es otra vez CFE como un corporativo, pero como una empresa del Estado. Entonces, esa transformación ha entorpecido, esa es la palabra que quiero usar, para tener el acceso a la información sobre los cortes al suministro. Entonces nosotros, pues de manera ingeniosa, lo que dijimos es, vamos a registrar lo que la población reporta, así como reportan los tandeos de agua, las colonias que duran hasta 3, 4, 5 días, bueno, meses en Los Cabos sin agua, pues vamos a tener nuestro propio registro. Y este registro va a ser público y totalmente comparable en el momento que se quiera con las autoridades, ¿no? O sea, es información pública y nosotros hacemos un conteo semanal. Sobre todo, la parte más importante para poder tener una identificación de las colonias que para nosotros son hotspot, o sea, son lugares en donde de manera recurrente, como la contaminación, van a estar con apagones, porque eso a nosotros nos hace ver que en ese lugar hay necesidad de inversión en infraestructura. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos, por cierto, de aumento de apagones conforme al año pasado? Pues sí hay un aumento, yo creo que como del 15% más o menos en los cortes que llevamos ahorita. O sea, sí, no es dramático como en el 2019. Creo que nuestro referente se convirtió en el 2019, en donde ya las zonas urbanas más valiosas eran donde no te iba a tocar apagón, por lo menos aquí en La Paz y supongo en Los Cabos también. Entonces, sí tenemos un aumento que estamos registrando ahorita y es una herramienta ciudadana en donde nosotros podemos identificar varias cosas como estos lugares con vulnerabilidad energética por infraestructura y también podemos generar de manera preventiva charlas con la población, ir directamente a explicarles cómo funciona su recibo de electricidad, cuándo es un consumo máximo, un consumo mínimo, cuándo es que están en el renglón tarifario de mayor consumo, que a veces uno no sabe eso. Bueno, muchas veces ni siquiera los hoteles tienen esa información. Entonces, también hay una manera de consumir inteligente y todo eso hacemos gracias a esta herramienta. Bueno, les voy a pedir, ya tenemos el tiempo encima, 1 minuto y medio de conclusiones, y en tu conclusión de una vez, Jacqueline, danos los datos donde pueden consultar este apagonómetro. Y bueno, pues adelante, empezamos contigo, Jesús, con tus conclusiones en este programa. No, mencionaba Jacqueline que pues una de las principales posibilidades de que no se esté penetrando el mercado o la tecnología de renovables aquí es por los costos, ¿no? Pero yo creo que eso es relativo. Mencionaba que a lo mejor el costo de megawatt de una planta de generación con combustóleo de diésel puede ser de $1 millón, a comparación de una de renovables puede ser de 1,5, 2. Pero si contabilizamos también el costo que el gobierno federal y estatal, inclusive municipal, tienen que invertir en tema de saneamiento ambiental, en tema de salud inclusive, estamos viendo los repuntes en la ciudad de La Paz, inclusive en la ciudad de Los Cabos, sobre la cantidad pues, de cáncer, de enfermedades respiratorias que los ciudadanos hemos estado teniendo a raíz de la generación de electricidad, no es comparable. Y no es comparable únicamente en tema económico, sino no es comparable en tema de calidad de vida, no es comparable en tema de la sostenibilidad de ese tipo de enfermedades y de vivir de esa forma, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si ponemos todo en una licuadora, saldría muchísimo más barato poder tener alcance o acceso a ese tipo de energías renovables que estar escatimando un par de dólares por kilowatt de capacidad instalada de un tipo de tecnología a otra, ¿no? Entonces, esto nada más quería hacer ese pequeño detalle porque me pareció importante que a nivel, pues englobando los costos finales, no sale más barato el tema de generación por medio de combustóleo de diésel, ¿no? Sino todo lo contrario. Alex, ¿cómo concluirías? No, así es, retomando lo que comenta el regidor, las tarifas de Baja California Sur de la CFE, tanto en gran demanda, media tensión horaria, como la tarifa doméstica, son de las más altas del país, a pesar de que las inversiones supuestamente son de las más económicas posibles. Esto, por un lado, hay que
poder mitigar sin tener que subsidiar la tarifa, o sea, se mitiga con nuevas tecnologías que son en verdad más económicas, pero de entrada esta fase transitoria es posible porque tú compites tu grado de inversión contra la tarifa o de las tarifas más caras del país. Entonces te da toda la lógica económica desde el día uno, te da todos los ahorros posibles. Francamente es increíble que no estemos atajando este problema desde los últimos 5 o 10 años. Existen todas las condiciones. Hoy por hoy, Baja California Sur, Los Cabos es el laboratorio, el caldo de cultivo perfecto para comenzar con esta transferencia de tecnología, para comenzar a demostrar que este grado de desarrollo sustentable es además sostenible en una lógica económica impecable y con la menor mitigación al medio ambiente posible. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Jackie. Sí, pues mira, creo que tanto lo que dice Cheto como Alejandro parte de mi conclusión. Como dicen, sí hay un apetito de los inversionistas por invertir en el sistema Baja California Sur, porque precisamente en el mercado eléctrico mayorista incluso es la electricidad que más se paga de manera más lucrativa a costo de mercado. Quiere decir que la CFE paga aquí la electricidad más cara cuando la compra un tercero que cuando la compra para el mercado eléctrico mayorista en México o incluso en Baja California. Pero por otro lado, o sea, esa es una ventaja porque hay un apetito de inversión. O sea, podría haber aquí más centrales de energía que hicieran una alianza público-privada con la Federación y que entonces ahí pudiera haber inversión que permitiera que el mercado de renovables detonara. Está contenido, yo creo que eso es algo que todos vemos y que todos sabemos y que incluso está documentado y que por otro lado también permitiría que incluyéramos estos costos de las externalidades que acaba de decir Cheto. O sea, no está medido, no, por más que hemos puesto en la mesa esta necesidad de incluir las externalidades de los fósiles, sigue sin hacerse de manera paramétrica. Entonces creo que esa parte es bien importante y es por eso que la carta que les menciono que fue entregada a Presidencia de la República venía una copia a la Semarnat, una copia a la Secretaría de Energía y una copia a la Secretaría de Salud. Esa parte es bien importante, tenemos que empezar a comunicarnos en términos integrales sobre lo que significa la generación y el suministro eléctrico. Oye, Jackie, ¿dónde pueden encontrar esta información de los apagones? Así no lo puedes decir, porque hay mucha gente que nos escucha por radio. Sí, en cerca.org.mx. Ahí pueden encontrar la herramienta apagonómetro. Es un botón amarillo que van a ver que se despliega. Cerca como cerca lejos. Cerca.org.mx. Perfecto. Justo, pues como ves, creo que ha sido un programa muy interesante. Yo, por lo particular, he aprendido mucho y ojalá nuestro amable auditorio le haya parecido también una aportación muy valiosa para saber dónde estamos parados en la energía. ¿Cómo te gustaría concluir, Justo? Pues creo que hay buenas razones para ser optimistas. Por un lado, en este programa vemos cómo confluye la voluntad política y de un actor precisamente involucrado en la toma de decisiones local que conoce a fondo la problemática, la disponibilidad de expertos con calidad técnica que conocen las diferentes opciones de generación de energía, pero también digamos, a dónde tiene que llegar y cómo se va a consumir esa energía, la planeación estratégica que tan importante es para el desarrollo adecuado de una urbe, que es en lo que nos estamos convirtiendo. Y por el otro lado vemos también las organizaciones de la sociedad civil organizada que también se han venido tecnificando y han incorporado estas formas muy ingeniosas, muy creativas de generar información, de utilizarla y de accionar para que por la vía de la petición, ¿no?, que está en la Constitución consagrada, pues se mantenga también a la Federación enterada de las necesidades que tenemos. Por último, nosotros como medio de comunicación, pues haciendo lo nuestro, poniéndole el reflector y poniendo en la mira el tema pues cada vez que se pueda, ¿verdad? Porque efectivamente de esto depende el futuro de nuestra comunidad, el bienestar de nuestras familias y de nuestros hijos. Pues muchísimas gracias a Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental,
al ingeniero Alejandro Flores, asesor de estrategias y planeación de infraestructura para KTI, y también, por supuesto, a nuestro regidor, el quinto regidor, a Jesús Alvarado, Cheto Alvarado, del 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Muchas gracias a los tres y los esperamos mañana. El martes en un programa de Los Cabos a la Carta. Este programa estará en cabovisión.tv, no se lo pierda. Cuando tenga tiempo, véalo completo. Y el próximo viernes tendremos otro tema en la mira. Por lo pronto, muchas gracias, buenas noches, que descanse. Y gracias a Eric Mesa Monroy, nuestro editor, a Alan Cobos y a todos los que participan en este programa. En nombre de todos ellos, muchas gracias, buenas noches.